Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Muy bien, en esta tarde vamos a estar hablando de un cuerpo y un espíritu. Tenemos que nosotros confesar, como dice la Biblia, que Cristo vino en la carne. El Espíritu de Dios se manifestó en la carne. Efesios capítulo 4, versículo 4 dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O que un cuerpo y un espíritu. Nomás hay uno, Cristo Jesús, y el Espíritu que estaba en él, el Espíritu de Dios, Dios manifestado en carne. Ahora, se menciona por la primera vez en Génesis capítulo 1, versículo 2, del Espíritu de Dios. Dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora sabemos que la Biblia dice que Dios es espíritu. Y aquí dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No dice que Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice el Espíritu de Dios. O sea, cuando se refiere a esto, el Espíritu de Dios se está refiriendo a Dios en acción. Dios está haciendo algo. El Espíritu de Dios está aquí. Estamos diciendo que se está sintiendo la presencia de Dios. No decimos que el Espíritu de Dios está en el cielo. No, decimos Dios está en el cielo. Amén. Dios está sentado en su trono. No decimos el Espíritu está sentado en su trono. No, decimos Dios está sentado en su trono porque está sentado. Pero cuando Dios empieza a moverse en nuestros medios, decimos el Espíritu de Dios se está moviendo. Entonces, quiere decir que Dios en acción. Dios está haciendo algo. Y es lo que nosotros tenemos que acordarnos. Éxodo capítulo 31, versículo 3 dice: y lo llenó del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, en la ciencia y en todo arte. Está hablando aquí que Dios le dio a Ur y a los hombres que iban a estar haciendo, hermanos, todo de artillería en el templo, los dibujos y todo que se iba a llevar a cabo, los utensilios. Dios los llenó a ellos de sabiduría e inteligencia, pero dice Espíritu de Dios, de nuevo, Dios en acción. Éxodo 35, 31. Y lo llenó del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y en ciencia, en todo el arte. Entonces estamos, quiero leer 1 de Samuel 11:6. Al oír Saúl la palabra, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se le encendió en ira en gran manera. Entonces vemos aquí de nuevo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en acción. San Juan 4:24 dice así: Dios es espíritu, y todos los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces Dios es espíritu y todos los que le adoran, es importante que le adoren en espíritu y en verdad. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, recuerda, estamos hablando del Espíritu de Dios.
porque Dios es espíritu. Dios en acción, Dios moviéndose en nosotros. 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de ser discernidas espiritualmente. Y por eso muchos no entienden esta situación, porque esto se entiende conforme la gente tiene el Espíritu Santo, porque son cosas espirituales. Por eso mucha confusión, porque gente con su mente natural quiere entender lo espiritual, no se va a poder. No se puede discernir lo natural con lo espiritual. Lo espiritual se puede solamente discernir con lo espiritual. Y por eso nosotros tenemos que tener el Espíritu de Dios, que también la Biblia lo llama el Espíritu del Señor. Lucas 4:18 dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, y a pregonar la libertad a los captivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Ahora fíjese cómo dice, y el Espíritu del Señor. No dice Espíritu de Dios, dice ahora es el Espíritu del Señor. Lo mismo, hermanos, la expresión diferente. Porque ahora está hablando de autoridad, el Espíritu de Dios. Y me envió el Señor. Por eso cuando los profetas eran enviados al pueblo de Israel, decían, así dice el Señor. El Señor ha dicho, porque venían con autoridad, y es lo que dice aquí Jesús cuando está leyendo estas escrituras, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Me envió? ¿Quién lo envió? No dice el Espíritu me envió. Dice el Señor me envió, el Espíritu del Señor. O sea, el Dios de la gloria me ha enviado. Y por eso leemos ahora esto. Hechos capítulo 5, versículo 9 dice, y Pedro dijo, ¿por qué has convencido en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pasos de los que han sepultado a tu marido, y a ti te sacarán. Los hombres que sacaron a tu marido, porque le mintió al Señor, dice, ¿por qué tú y tu marido se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? ¿Quieres engañar al Señor? No puedes. Él sabía lo que tú y tu marido hicieron. Tú y tu marido hicieron mal, pero el Espíritu del Señor no te dejó que tú burlaras de él. De nuevo, usando aquí como autoridad, dijo, así como estos jóvenes sacaron a tu marido, también te van a sacar de aquí. Ya oigo los pies de ellos que están a la puerta y vienen y te van a sacar, te van a sepultar con tu marido. Y eso fue lo que sucedió. Esta mujer que dice la Biblia que ella y su marido trataron de engañar, trataron de subastar el precio de la venta que hicieron de una posición que tenían. La Biblia era que esta pareja era Ananías y Zafira, que hicieron estas cosas. Hechos capítulo 3, versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió su camino, pero el Espíritu del Señor llevó a Felipe a azotes. O sea, de nuevo, el Espíritu del Señor. No dice el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. De nuevo, hermanos, ¿por qué? Porque miren lo que está pasando. El Señor está ahora dirigiendo a Felipe que haga ciertas cosas.
Y a donde quiera que iba Felipe, el Señor lo estaba guiando y con autoridad estaba haciendo grandes cosas. Recuerden que fue Felipe, este mismo Felipe, que llegó a la ciudad de Samaria y empezó a predicar el evangelio de Jesucristo. Y hubo muchos milagros, mucha gente vino al Señor porque Felipe fue obediente al Espíritu del Señor y empezó a haber gran avivamiento por causa de este hombre. Y claro que el Señor lo iba guiando y tenía autoridad para echar fuera demonios, porque es lo que dice la Biblia. Estaba pasando cosas grandes. Y aparte de que llegó a Samaria, también fue a otros lugares que el Señor lo envió, como aquí dice que el Señor lo dirigió junto al camino, donde iba este eunuco, y ahí le empezó a hablar de Jesucristo. Muy bien, Hechos capítulo 2, dispensen, Segunda de los Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu, que dice, del Señor. O sea que tenemos autoridad. Tenemos nosotros libertad. Tenemos nosotros, hermanos, en este lugar que vinimos a congregarnos, tenemos nosotros el respeto del Señor. O sea, porque yo y usted decidimos venir y estar aquí, Él está aquí también. Él hizo tiempo para estar con nosotros. Por eso dice el Señor, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio. Él no está viendo los números, está viendo la gente que viene a congregarse, a buscar a Él. Entonces, por eso dice el Señor, porque el Espíritu del Señor está donde están 2 o 3. Y dice, y donde está este Espíritu, pues hay libertad. Y no nomás hay libertad, hay sanidades, hay milagros, hay prodigios, hay señales, porque ahí está el Señor haciendo cosas grandes y maravillosas. Amén. El Señor está haciendo cosas grandes. Y recuerden, Dios en acción con autoridad. Está hablando, hermano, que Dios está manifestándose, haciendo grandes cosas. Mire, mucha gente recibe milagros, recibe sanidades y no tienen el Espíritu Santo ellos. Y uno dice, ¿cómo lo recibieron el milagro y cómo recibieron su sanidad? Porque ahí estaba el Espíritu de Dios, estaba el Señor, y cuando el Señor se manifestó, hubo sanidad. Y cuando hubo sanidad, hubo autoridad. Y por eso decíamos, el Señor lo sanó. El Señor. Pero la Biblia también dice y habla del Espíritu de Jehová. Jueces capítulo 6, versículo 34. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron contra él. Ahora dice el Espíritu de Jehová. ¿Por qué ahora dice Jehová y no dice Señor o el Espíritu de Dios? Porque el pueblo de Israel se había apartado del Señor. Y su nombre es Jehová en el Antiguo Testamento. Y por eso la Biblia se enfoca de que era el Espíritu de Jehová, para que ellos estuvieran seguros quién era el que los iba a salvar, porque ellos se habían descarriado, se habían apartado y siguiendo otros dioses, y por eso estaban en ese aprieto, las situaciones estaban difíciles, porque ellos se apartaron de Jehová. Y por eso dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y el Espíritu en Jueces 11:29 dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefet. Sí, Jefet vino sobre él,
y pasó por Galad de Manasés, y ahí pasó por Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Jueces 13:25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en el campamento de Dan, entre Sorá y Estoal. Entonces vemos de nuevo el Espíritu de Jehová. ¿Por qué ahora Jehová y no Señor, o no el Espíritu de Dios? Porque ahora el Señor les estaba demostrando que Él era el que estaba librándolos, que supieran ellos que era Jehová, el fuerte en batalla, el poderoso de Israel. Porque ellos se habían olvidado de su nombre. Y ahora la Biblia, aquí el Señor se lo estaba haciendo a ellos muy claro, que era el Espíritu de Jehová. ¿Y qué de nosotros? Bueno, pues la Biblia nos habla a nosotros de que es el mismo. No son dos, no son tres, porque recuerden, un cuerpo y un espíritu. Pero también este espíritu se le ha llamado Espíritu Santo, porque Dios es santo. Y entonces la Biblia también menciona de esta manera, el salmista fue el que mencionó primero esto cuando en Salmo 51:11, cuando dice: no me eches delante de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora leemos que dice, ahora que es Santo Espíritu. Espíritu Santo. Santo Espíritu, ¿qué es la diferencia? Pues Dios es santo, es el mismo. Pero ahora estamos viendo de que ahora este salmista está diciendo, este Espíritu está en mi vida. No me quites lo que me has dado, Señor. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra vocación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de promesa. Ahora Pablo es diciendo, ustedes que recibieron el Espíritu, este es el Espíritu Santo. Esta es la promesa que Dios dijo. ¿Qué era la promesa? El Señor dijo, y les daré un nuevo corazón. Amén. Y que iba a morar en nosotros. Entonces, aquí leemos ahora que se está refiriendo al el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, ahora se está llamando el Espíritu Santo. Es nomás, hermanos, como Dios se está manifestando, lo que Dios está haciendo, ahora está tratando nuestros corazones. Efesios 4:30 dice, y no contrastéis el Espíritu Santo, y dice, ¿de quién es? De Dios, con el cual fuiste sellados por el día de la redención. Entonces, es el Espíritu Santo. ¿Pero de quién es? ¿Es otro? No, es del Espíritu Santo. Es el Dios de la gloria. Dios trabajando en tu vida y en la mía. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, saber dar las buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Ahora, ¿quién es el que da el Espíritu Santo? Lo dice aquí, vuestro Padre. ¿Pero quién es el Padre? El Dios de la gloria. Es el mismo. Es Padre porque ahora cuando nosotros le sirvemos a Él, Él nos ha adoptado. Por eso dice la Biblia, y hemos sido adoptados a la familia de Dios. Ahora tenemos una relación personal con Él. Él es nuestro Padre Celestial. No, nomás es como dicen muchos, es Diosito. No es Diosito, es mi Padre Celestial. Es el que cuida de mí. Cuando yo digo Padre, estoy
confesando, declarando, diciendo, yo confío en Él. Él es mi todo, Él es mi Padre, Él va a suplir todo lo que yo necesito, yo voy a pedírselo a Él. ¿No es así como nosotros nos comportamos con nuestros padres? Si necesitamos algo, ¿con quién íbamos? Si necesitaba algo en la casa, ¿con quién íbamos? No íbamos con el vecino, con un primo, no, con papá, con nuestro padre. ¿Por qué? Porque sabíamos que Él iba a cuidar de nosotros. Y esto es la actitud que nosotros necesitamos, o mentalidad, de que yo no le voy a pedir al mundo nada. Yo tengo mi Padre Celestial que va a suplir todas mis necesidades. Todo lo que me falta, Él está ahí para dármelo. Pero yo tengo que venir a Él y pedirle. Porque así es como lo hacemos aquí en la tierra. Cuando necesitamos algo, papá, necesito. Y ahí estaba papá. En veces nos decía no, porque Él sabía por qué. Y en veces nos decía que sí. O en veces nos decía, espérate, todavía no, pero al rato. Así es la relación que teníamos con nuestro Padre terrenal. Bueno, nuestro Padre espiritual es lo mismo. Si yo necesito algo, yo voy con Él. Si tengo necesidad, yo voy con Él. Aunque Dios es espíritu, pero también en la relación que yo tengo con Él, Él es mi Padre. Porque Él me trata como un hijo. Cuida de mí. Aleluya. Tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y por eso cuando nosotros oramos, podemos decir, Padre, te amo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Pero también es nuestro Salvador, porque cuando Él vino al mundo, Él vino como hombre y dio su vida por nosotros. Entonces viene siendo nuestro Salvador también. Él es el todo de nosotros, hermanos. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Consolador. Él es el todo, no hay cosa que Él no pueda hacer. Si estamos enfermos, Él es nuestro doctor. Si necesitamos sabiduría, Él nos da sabiduría. Si necesitamos entendimiento, Él nos da entendimiento. Si necesitamos dirección, Él nos da la dirección. Si necesitamos palabras, Él nos da palabras. O sea, no hay nada que Él no pueda darnos. Él todo lo puede, todo lo suple. Está ahí para cada uno de nosotros. Amén. No nomás decimos Padre, no, es Padre porque tenemos una relación con Él. Y es algo que usted y yo tenemos que acordarnos. Ahora, también la Biblia habla del Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, o no vivas según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, primero dice Espíritu de Dios y luego dice Espíritu de Cristo. Entonces, ¿son dos? No. Quiere decir que si no tienes el Espíritu que estaba en Cristo, no eres de Él, porque ese Espíritu que estaba en Cristo es el Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios que estaba en Cristo tiene que estar en ti también. Amén. Y esto es lo que la Biblia nos dice. Ahora, que no es la única parte donde habla del Espíritu de Cristo. Porque muchas veces nomás nos enfocamos en el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Pues sí. Pero también la Biblia habla del Espíritu de Cristo. También la Biblia habla del Espíritu de Dios. También la Biblia habla del Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué tantos espíritus hay? Nomás uno. Todo depende cómo Dios está tratando con nosotros, con su pueblo. Y la Biblia nos dice muy claro en Hebreos capítulo 1, lo dice muy claro. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces
Y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Es que Dios no está limitado. Si nomás se quedara en una cosa, pues está limitado, pero Dios no está limitado. Dice, en los posteriores días habló de muchas maneras y de muchas formas y aún así el hombre no entendía. Cuando les mandaba a los profetas, los apedreaban. Les decían que eran falsos. Cuando vino Jesús, lo crucificaron. El hombre no quiso recibir el Mesías. Porque decía él que era hijo de Dios. Y ellos no lo podían captar, que lo que Jesús les estaba diciendo era que el Espíritu de Dios estaba en él. Y los judíos no lo podían recibir de esa manera. Y hoy en día también hay el mismo problema, que la gente no puede creer que el Espíritu de Dios puede morar en una persona. Dice, no es posible que el Dios de la gloria pueda morar en una persona. Pero qué raro que sí creen que el diablo puede estar en una persona. Y lo hemos escuchado. Esa persona está bien endemoniada. Esa persona tiene el vivo diablo adentro. Pero no pueden creer que el Dios de la gloria puede morar en los corazones. Le dan más gloria al diablo, más poder al diablo que a Dios. Porque yo lo he escuchado muchas veces. Estoy seguro que muchos de ustedes también. Gente que ni cree en Dios, dice, el diablo los tiene bien agarrados. Está bien endiablada esa mujer. Esa mujer es la hermana del diablo. Si creen que el diablo puede tener posesión de una persona. ¿Sabes qué? Dios lo hace mejor. Puede morar en los corazones de una persona. Y nos hace nuevas criaturas. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque Él nos da un nuevo corazón, nuevo espíritu, nuevo sentir. Todo cambia cuando el Señor viene a nuestras vidas. Es lo que hace el Espíritu de Dios, o lo que nosotros, la Biblia nos enseña, el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué decimos el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el Dios de la gloria que estaba en Cristo. Ahora ese Espíritu está en nosotros. Y ahora se dice que Espíritu Santo, porque ese Espíritu estaba en Cristo, que resucitó de los muertos y ahora mora en nosotros. Entonces, ¿qué tantos espíritus hay? Un cuerpo y un espíritu. Como ofites también llamamos a una misma esperanza en vuestra vocación. Nomás hay uno, hermanos. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Es uno. Pero este glorioso Dios se manifiesta de muchas maneras y de muchas formas. Y tiene nombres que usted y yo ni conocemos. Solo lo que la Biblia nos enseña. Porque hay muchas cosas que usted no sabemos ni entendemos. Solo que la Biblia nomás nos habla en términos generales. Pero si nosotros leemos la Biblia, nos quedamos asombrados lo que dice o cosas que ni se nos pasó por la mente. O sea, cuando yo leo que dice la Biblia que Él hizo las estrellas y también dice, y conoce todos los nombres de las estrellas. Fíjese, todos los nombres, esas estrellas que usted mira cada vez que sale en la noche y ilumina todo allá el universo. Cada una de esas estrellas tiene su nombre. ¿Quién se las puso? ¿Quién se las dio? Pues Él. Y Él sabe quién es quién. Eso es tremendo. Eso a mí no me cabe en la mente, que saber tantas estrellas. Y luego ahora que
han mandado esas naves espaciales allá al universo y toman fotos y muchas galaxias, dicen que hay millones y millones de galaxias y muchas estrellas. Digo, wow, y él conoce todos los nombres de ellas. Todos los nombres las conoce. ¿Qué tan pequeñitos estamos nosotros? Ese es el Dios que sirvemos. Por eso no nos debe de asustar cuando el Señor, hermanos, se declara una cosa y luego sale con otra. Porque Él es el todo. Y aquellos que no conocen al Señor se confunden, pero nosotros que conocemos al Señor sabemos que Él es el mismo. Sabemos que es el Dios de la gloria. Sabemos quién es Jesús, el Dios que se manifestó en carne. Y lo conocemos como hijo de Dios, lo conocemos como hijo de María, lo conocemos como el hijo de David, lo conocemos como el hijo del hombre, porque es lo que la Biblia nos dice. Y al final de cuentas, dice la Biblia que Cristo es la imagen del Dios invisible. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.